Escapar de la carrera de ratas, lo que la escuela no pudo enseñarles sobre el dinero. En 2003, Mike Tyson, campeón de boxeo y millonario, se declaró en bancarrota con una deuda de $30 millones. Esto plantea la pregunta de si el dinero realmente importa si no sabemos cómo gestionarlo. La deuda afecta principalmente a los más vulnerables. Es importante reflexionar sobre nuestra actitud hacia el dinero y cómo afecta nuestras vidas. A veces, nuestras percepciones del dinero son más importantes que nuestra capacidad para ganarlo. ¿Importa realmente ganar mucho dinero si no tenemos nada que mostrar al final del día? Es hora de resolver este misterio y explorar un mejor enfoque para entender el dinero, uno que a menudo se pasa por alto en la educación formal. Parte 1. ¿Qué es el dinero? ¿Qué es el dinero? O mejor dicho, ¿qué representa el dinero cuando haces una compra en Amazon? Cuando te pagan por tu tiempo de trabajo. ¿Qué importancia tiene el dinero en estas transacciones? El dinero se define comúnmente como un medio de intercambio, un instrumento que facilita la compra-venta o el comercio de bienes entre partes. Pero no creo que esto diga mucho sobre lo que el dinero representa. En realidad, creo que una mejor forma de ver el dinero es una expresión del valor que entregas, una cierta cantidad de dinero para comprar algo, porque percibes su valor como equivalente a la cantidad de dinero que has entregado. Por supuesto, el precio a menudo no lo determinas tú como individuo, sino el mercado en su conjunto. Pero centrémonos en este punto. El dinero equivale a valor. Entender que el dinero es simplemente valor es la mejor manera de entender que el dinero no es necesariamente malo ni hace mala a una persona. Seguro que hay personas como los estafadores que te convencen de que el dinero hace malas a las personas, pero eso no dice mucho sobre el dinero más de lo que dice sobre su propia moral. El dinero simplemente abre tus opciones y amplía tus horizontes. Las elecciones que haces con ese dinero tienen todo que ver con tus propias disposiciones morales, así que el dinero es una expresión de valor. Ahora que, ¿cómo cambia esto la realidad de una persona que vive de cheque en cheque o alguien que está consumido por la deuda de la tarjeta de crédito? La simple mención de que el dinero es igual a valor no cambia nada. Parte 2. Producción frente a consumo. El flujo del dinero hacia y desde tu vida es una dinámica constante que refleja tus ingresos y gastos. Una forma práctica de entender esto es examinar tu producción en comparación con tu consumo. En su mayor parte, el dinero entra en tu vida cuando has generado algún tipo de valor, y para la mayoría de las personas, ese valor proviene del trabajo. Por otro lado, el dinero se va cuando lo utilizas para consumir algo, como una suscripción a Netflix, un automóvil nuevo o una casa. Podemos considerar el valor neto de una persona como una métrica para evaluar su relación entre el consumo y la producción. Ahora, reflexiona sobre las estadísticas mencionadas anteriormente. Piensa en todo el dinero que ha entrado y salido de tu vida. ¿Cuánto de ello aún posees hoy o has invertido en algún tipo de activo? ¿Qué parte de esta relación crees que está desequilibrada o necesitas mejorar? Es probable que haya desequilibrio en ambas áreas, pero para la mayoría de las personas, el mayor problema radica en su consumo. Recuerda el estudio de Career Builder, que encontró que el 78% de los trabajadores estadounidenses vivían de cheque en cheque. Además, descubrió que aquellos que ganaban $100,000 o más al año, 1 de cada 10 también vivía de cheque en cheque. Alguien podría argumentar que ganar 6 cifras al año y aún vivir de cheque en cheque es incomprensible. Sin embargo, esto resalta que cuando te pagan una cantidad significativamente superior al salario promedio y al costo de vida, pero aún así encuentras la manera de gastarlo todo, tu relación con el consumo debe solucionarse antes de considerar tu relación con la producción. Es importante tener en cuenta que la producción por sí sola no significa mucho si no se gestiona adecuadamente el consumo. Los ejemplos de famosos ricos que han declarado bancarrota nos demuestran que incluso aquellos que han tenido éxito en la generación de riqueza pueden perderlo todo si no manejan su consumo de manera responsable. Por lo tanto, es fundamental equilibrar y mejorar nuestra relación con el consumo antes de centrarnos únicamente en la producción. Si te está gustando el video, te invito a que dejes tu like. Ahora sí, continuemos. Parte 3. La trampa del dinero. La carrera de ratas es una búsqueda contraproducente y sin fin, especialmente cuando vivimos al límite de nuestras posibilidades económicas. Es crucial ser consciente de nuestra relación con el dinero y buscar formas de reducir el consumo, viviendo por debajo de nuestras posibilidades para ahorrar e invertir. Además, contar con un fondo de emergencia nos brinda seguridad ante situaciones inesperadas.
No todos los trabajos se ajustan a esta descripción y es importante reflexionar sobre nuestras elecciones financieras. Al mismo tiempo, en el ámbito de las finanzas personales, enfrentamos prejuicios cognitivos que afectan nuestras decisiones, como el efecto avestruz y el descuento hiperbólico. Concienciarnos de estos sesgos nos ayuda a tomar decisiones financieras más saludables y a largo plazo. Cabe destacar que la influencia de la prueba social es relevante. Tendemos a actuar y pensar según lo que hacen las personas que nos rodean. Sentimos la presión de mantenernos al día con los chicos promedio, tratando de igualar o no quedarnos atrás de nuestros vecinos y conocidos. Si ellos compran un coche nuevo, sentimos la necesidad de hacerlo también. Si visten con estilo, queremos hacer lo mismo. Si renuevan su hogar, sentimos la presión de seguir sus pasos. Estos prejuicios cognitivos nos pueden llevar a una situación financiera desfavorable. Es importante reconocerlos y tomar decisiones conscientes basadas en nuestras propias necesidades y metas financieras, en lugar de dejarnos influenciar por los demás. En la era actual, la presión de los hombres promedio se extiende más allá de nuestros vecinos, gracias a las redes sociales y a la exposición constante a los logros y posesiones de los demás. Todos somos susceptibles a buscar la aprobación social y medir nuestra autoestima en función de los likes y comentarios que recibimos. Sin embargo, es importante reflexionar sobre quiénes somos como consumidores. ¿Nos importa más aparentar tener dinero o realmente tenerlo? No estamos diciendo que comprar artículos costosos o disfrutar del consumo sea necesariamente negativo. El objetivo es ser conscientes de nuestras elecciones como consumidores. La verdadera carrera de rata surge cuando tenemos una relación con el dinero que nos lleva a perderlo todo o trabajar sin descanso para financiar un estilo de vida insostenible. Sin embargo, podemos cambiar esto. El primer paso en las finanzas personales es tomar conciencia de nuestra relación con el dinero. Debemos analizar sistemáticamente nuestros gastos y encontrar formas de reducirlos al mínimo, viviendo por debajo de nuestras posibilidades y creando un estilo de vida que nos permita ahorrar e invertir adecuadamente. Parte 4. Producción. Graham Stephan y Dave Ramsey son figuras destacadas en el ámbito de las finanzas personales, conocidos por brindar consejos sobre cómo reducir gastos y administrar el dinero de manera eficiente. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la capacidad de generar ingresos también juega un papel fundamental en nuestra situación financiera. Si bien el enfoque en la frugalidad y el ahorro es valioso, no debemos descartar la posibilidad de aumentar nuestros ingresos a través de emprendimientos y oportunidades de negocio. El camino empresarial puede ofrecer una vía para aumentar nuestro valor percibido en el mercado. Personas como Graham Stephan y Dave Ramsey han demostrado que es posible generar ingresos masivos mediante la creación de soluciones para problemas existentes en el mercado y la venta de esas soluciones a gran escala. Sin embargo, es importante reconocer que el espíritu empresarial no es para todos. Cada persona debe evaluar sus propias habilidades, intereses y recursos antes de embarcarse en esta ruta. No obstante, es esencial destacar que la estrategia de reducir gastos y vivir frugalmente sigue siendo relevante y efectiva para muchas personas. La clave está en encontrar un equilibrio entre la gestión inteligente de los gastos y la búsqueda de oportunidades para aumentar nuestros ingresos. Al evaluar nuestras opciones financieras, debemos reflexionar sobre nuestras metas personales, nuestras habilidades y nuestras circunstancias individuales, para tomar decisiones informadas sobre cómo manejar nuestro dinero y mejorar nuestra situación financiera en general. El aumento de la producción no se limita a los negocios tradicionales. Graham Stephan y otros creadores de contenido en plataformas como YouTube han demostrado que es posible generar ingresos a gran escala utilizando medios de producción alternativos. A través de la creación de videos, Stephan ha logrado construir un negocio en línea exitoso y dedicarse a tiempo completo a su pasión. Del mismo modo, otros emprendedores han encontrado éxito desarrollando aplicaciones, software o marcas especializadas que ofrecen soluciones únicas en el mercado. Es fundamental entenderse a uno mismo como un productor de valor. Esto implica comprender cómo podemos aportar valor al mercado a gran escala y monetizar nuestras habilidades y conocimientos. Internet ha abierto un mundo de oportunidades para lanzar y compartir nuestras creaciones, permitiendo que el mercado determine si realmente desea lo que estamos produciendo. Para lograrlo, es esencial desarrollar una conciencia como consumidores y establecer presupuestos para controlar nuestro consumo. Luego podemos enfocarnos en maximizar la cantidad de valor que podemos ofrecer a la sociedad a través de nuestro trabajo, negocio u otros medios de producción. Este enfoque ha sido beneficioso para muchos, incluyendo aquellos con un interés en generar mayores ingresos.
El potencial de ganancias significativas existe más allá de los límites tradicionales, como demuestra el éxito alcanzado por Stefan y otros emprendedores. Y hasta acá el video de hoy. Si quieres conocer más acerca de estos temas, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún video. Hasta la próxima.